La ilusión perfecta que escondía una grieta. Durante más de 2 décadas, el nombre de Buddy Valastro no solo representaba éxito, sino también una imagen casi perfecta de estabilidad. Empresario, maestro pastelero y rostro emblemático de la famosa cadena Carlos Bakery, había construido un imperio dulce que parecía tan sólido como el amor que mostraba hacia su familia. Sin embargo, lo que el público veía era solo la superficie. A sus 50 años, Buddy había alcanzado todo lo que muchos soñaban: reconocimiento mundial, estabilidad financiera y una familia aparentemente unida. Cada entrevista, cada aparición televisiva, reforzaba la narrativa de un hombre que lo tenía todo bajo control. Pero, como ocurre con muchas historias que parecen perfectas, la realidad era más compleja y más oscura. Una vida construida con disciplina y sacrificio. Desde joven, Buddy entendió que el éxito no era casualidad. Había heredado la pasión por la repostería de su padre, y con los años convirtió una pequeña panadería familiar en una marca reconocida internacionalmente. Cada pastel, cada receta, cada detalle reflejaba su obsesión por la perfección. Pero esa misma obsesión empezó a trasladarse también a su vida personal. Su matrimonio con Lisa Valastro, que comenzó con amor sincero y complicidad, poco a poco se transformó en una rutina. Los viajes constantes, la presión mediática y la responsabilidad de mantener un negocio multimillonario comenzaron a crear distancia entre ambos. Al principio, eran pequeñas cosas: silencios más largos en la mesa, miradas que ya no se sostenían, conversaciones que terminaban antes de empezar. Buddy, concentrado en su imperio, no quiso ver las señales, el peso del éxito. El éxito tiene un precio, y Buddy lo estaba pagando sin darse cuenta. Mientras Carlos Bakery expandía su presencia y su imagen crecía en redes sociales, su vida personal se volvía cada vez más frágil. Las noches en casa eran reemplazadas por reuniones de negocio, y los momentos familiares por compromisos profesionales. Lisa, por su parte, había pasado años apoyándolo, pero con el tiempo empezó a sentirse invisible. No era falta de amor, era desgaste. Ese desgaste silencioso es el tipo más peligroso, porque no estalla de inmediato. Se acumula, crece, se esconde. La grieta invisible. Todo cambió una noche cualquiera. Buddy regresó tarde a casa, como tantas otras veces. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. No era extraño, pero aquella noche había algo diferente. Una sensación incómoda, difícil de explicar. En la cocina, encontró una taza de café aún tibia. Lisa no estaba. Al principio no pensó nada extraño, pero algo en su interior, una intuición que llevaba tiempo ignorando, comenzó a despertarse. Los días siguientes, pequeños detalles empezaron a encajar de forma inquietante. Mensajes que se borraban rápidamente. Llamadas que terminaban al entrar en la habitación. Cambios sutiles en la rutina. Nada era concluyente, pero todo era sospechoso. La duda que lo cambia todo. Buddy no era un hombre impulsivo. Era analítico, metódico, acostumbrado a controlar cada aspecto de su negocio. Pero cuando se trataba del corazón, la lógica se volvía inútil. Intentó convencerse de que todo estaba bien. Es solo estrés, pensaba. Pero la duda ya estaba ahí. Y una vez que aparece, no desaparece fácilmente. Comenzó a observar más, a prestar atención a detalles que antes ignoraba. No por desconfianza, sino por miedo. Miedo a descubrir que su vida perfecta no era tan perfecta. El momento que marca el inicio del fin. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, Buddy encontró algo inesperado. Una notificación en un dispositivo que Lisa había dejado olvidado. No era un mensaje cualquiera. Era suficiente para romper el equilibrio que había mantenido durante años. No decía mucho, pero decía demasiado. En ese instante todo cambió. El hombre que había construido un imperio con precisión matemática se encontró frente a algo que no podía controlar. La posibilidad de haber vivido una mentira durante años. Un imperio en riesgo. Lo que estaba en juego no era solo su matrimonio, era su imagen, su familia, su legado. Porque para alguien como Buddy, la vida personal y profesional estaban profundamente conectadas. Un escándalo no solo afectaría su corazón, sino también su negocio, su marca, su reputación. Y lo peor de todo, aún no tenía la verdad completa. Solo tenía sospechas, pero a veces las sospechas son más devastadoras que la verdad que nunca debió salir a la luz. La duda ya no era solo una sensación, se había convertido en una presencia constante, silenciosa pero implacable, que acompañaba a Buddy en cada momento del día. Desde aquella notificación inesperada, algo dentro de él había cambiado. Ya no podía mirar su hogar con la misma tranquilidad. Ya no podía mirar a Lisa con la misma certeza. Había comenzado a observar, no como un esposo, sino como un hombre que busca respuestas. El inicio de una investigación silenciosa. Buddy no dijo nada, no confrontó, no preguntó, no reaccionó.
Esa era su forma de actuar. Analizar antes de moverse. Durante días mantuvo la calma exterior. Continuó con sus compromisos en Carlos Bakery, atendió reuniones, sonrió frente a cámaras, firmó contratos, pero su mente estaba en otro lugar. En casa, en cada detalle, en cada silencio de Lisa. Comenzó a notar patrones, salidas inesperadas, excusas que parecían ensayadas, cambios sutiles en su comportamiento. Nada era definitivo, pero todo apuntaba hacia una misma dirección. Y entonces decidió ir más allá. La primera pista real. Una noche, mientras Lisa dormía, Buddy tomó el teléfono que ella había dejado sobre la mesa. Durante unos segundos dudó. No era solo un acto de desconfianza. Era una línea que, una vez cruzada, no tenía regreso. Pero la cruzó. Lo que encontró no fue una confesión directa, sino algo más inquietante. Mensajes fragmentados, conversaciones incompletas, nombres guardados sin sentido aparente. Y uno en particular llamó su atención. Un contacto sin foto. Un nombre corto. Demasiado frecuente. Demasiado reciente. Buddy no necesitaba más para entender que aquello no era casual. La obsesión por descubrir la verdad. Desde ese momento, todo se convirtió en una investigación. Revisó horarios. Cruzó información. Recordó conversaciones pasadas que ahora tenían un significado distinto. Cada pieza comenzaba a encajar. El nombre del contacto aparecía en momentos clave. Cuando Lisa decía estar ocupada, cuando salía sin explicación clara, cuando evitaba ciertas preguntas. Buddy sintió algo que no había experimentado en años. No era rabia, era decepción. Una decepción profunda, silenciosa, que no grita, pero destruye. El descubrimiento que lo cambia todo. El momento decisivo llegó pocos días después. Buddy decidió seguirla. No fue un impulso. Fue una decisión calculada. Aquella tarde, Lisa salió de casa con una excusa sencilla. Nada fuera de lo normal, pero Buddy sabía que esa normalidad era precisamente lo que ocultaba algo más. La siguió a distancia, sin hacer ruido, sin ser visto, hasta que ella llegó a un lugar que él no esperaba. Un pequeño café, discreto, lejos del circuito habitual de su vida. Y allí, lo vio, un joven, mucho más joven. No era alguien de su entorno, no era un socio, ni un cliente, ni un conocido. Era alguien completamente fuera de su mundo. Pero la forma en que Lisa lo miraba, la forma en que sonreía, no dejaba lugar a dudas. El instante más doloroso. Buddy no escuchó palabras. No necesitaba hacerlo, porque hay momentos en los que una sola imagen dice más que 1000 explicaciones. Los vio reír, los vio acercarse, los vio tocarse con una naturalidad que solo existe cuando hay algo más profundo. Y en ese instante, todo se rompió. No hubo gritos, no hubo confrontación, solo silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier verdad. La caída emocional. Regresó a su coche sin ser visto. Condujo sin rumbo durante varios minutos. Su mente intentaba procesar lo que acababa de ver. Pero su corazón ya lo había entendido. Después de 24 años, después de construir una vida juntos, todo se reducía a ese momento, a esa escena, a esa verdad imposible de ignorar. Más que una traición, lo que más le dolía no era solo la infidelidad, era el tiempo que había pasado sin darse cuenta, el tiempo que había invertido creyendo en algo que ya no existía, el tiempo que no podía recuperar, y sobre todo, la sensación de haber sido reemplazado, no por alguien mejor, sino por alguien diferente, alguien joven, alguien que representaba todo lo que él ya no era. El dilema. Esa noche, cuando regresó a casa, Lisa estaba allí, como si nada hubiera pasado, como si el mundo no se hubiera derrumbado unas horas antes. Lo saludó con normalidad, le habló con calma, le sonrió. Y Buddy respondió de la misma manera, porque aún no estaba listo. No estaba listo para enfrentarla, no estaba listo para escuchar la verdad de sus propios labios, no estaba listo para destruir lo poco que quedaba, pero sabía algo con certeza absoluta. Nada volvería a ser igual. Después de lo que había visto, Buddy entendió que prolongar la duda solo haría más profunda la herida. La verdad ya estaba frente a él, aunque aún no había sido pronunciada en voz alta. Y a veces, lo más doloroso no es descubrir la verdad, es escucharla. Una noche que cambiaría todo. La casa estaba en calma aquella noche, demasiado en calma. Lisa se movía por la cocina con naturalidad, como si nada hubiera cambiado. Como si las últimas semanas no hubieran dejado huellas invisibles en cada rincón de la casa. Buddy la observaba en silencio. No había rabia en su mirada. Había algo peor. Claridad. Una claridad fría, firme, inevitable. «Tenemos que hablar», dijo finalmente. Su voz no tembló, pero algo en el ambiente sí lo hizo. Lisa se quedó inmóvil por un instante. No preguntó sobre qué. No fingió sorpresa, porque en el fondo, ya sabía. El inicio del enfrentamiento. Se sentaron frente a frente, sin distracciones, sin excusas, sin escape. «Te vi», dijo Buddy, sin rodeos. 2 palabras, suficientes para derrumbar cualquier mentira.
Lisa bajó la mirada. No intentó negarlo. No buscó una explicación inmediata. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. La resistencia inicial. No es lo que piensas, murmuró ella casi automáticamente. Pero incluso ella sabía que esas palabras ya no tenían peso. Buddy no reaccionó. Solo la miró, esperando. No por una excusa, sino por la verdad. El momento de la confesión. Lisa respiró profundamente. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, dejó de actuar. Sí, dijo en voz baja. Es verdad. El mundo de Buddy no se rompió en ese instante, porque ya estaba roto, pero esas palabras lo hicieron irreversible. Más allá de una simple traición. No fue algo planeado, continuó Lisa. No empezó así, su voz temblaba, no de miedo, sino de culpa. Explicó que todo comenzó como algo inocente. Una conversación, una conexión inesperada, alguien que la escuchaba, alguien que la veía, alguien que no la miraba como la esposa de, sino como ella misma. Es más joven, admitió finalmente. Esa frase cayó como un golpe seco. No por lo que decía, sino por lo que implicaba. El dolor más profundo. Buddy cerró los ojos por un momento. No necesitaba más detalles. Cada palabra era una confirmación de lo que ya había visto. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. La pregunta que nadie quiere hacer. La respuesta que nadie quiere escuchar. Lisa dudó. Y ese segundo de silencio fue suficiente para hacer aún más pesada la verdad. Meses, respondió finalmente. Meses. No días. No un error. Meses de mentiras. El colapso emocional. Por primera vez, Buddy bajó la mirada. No gritó. No golpeó la mesa. No perdió el control. Porque el dolor que sentía no era explosivo. Era profundo. Silencioso. Definitivo. 24 años. Susurró. ¿Y todo termina así? Lisa no respondió, porque no había respuesta suficiente para esa pregunta. La verdad completa. No quería que pasara, dijo ella. Pero pasó. Buddy levantó la mirada. No, respondió con calma. Pasó porque lo permitiste. No era un reproche impulsivo. Era una conclusión. Fría, lógica, dolorosa. El momento sin retorno. El aire en la habitación se volvió pesado. Todo lo que habían construido juntos estaba ahora suspendido en ese instante. Sin certezas, sin futuro claro. ¿Lo amas?, preguntó Buddy. La pregunta más peligrosa. Lisa no respondió de inmediato. ¿Y ese silencio? Fue peor que cualquier palabra. La ruptura emocional. Buddy se levantó lentamente. No porque quisiera irse, sino porque ya no podía quedarse sentado frente a esa realidad. No sé quién eres ahora, dijo. Y por primera vez su voz mostró una grieta. No de rabia, sino de pérdida. Dos personas, dos mundos. Esa noche, compartieron el mismo techo, pero ya no compartían la misma vida. Lisa se quedó en la sala. Buddy subió las escaleras, cada uno atrapado en sus propios pensamientos, en sus propias culpas, en sus propias decisiones. El final de una ilusión. Lo que antes era un matrimonio sólido, ahora era un campo de ruinas emocionales, no por un solo error, sino por una acumulación de silencios, distancias y decisiones no dichas. Y en medio de todo eso, una verdad imposible de ignorar. El amor que alguna vez los unió ya no era suficiente para sostenerlos. El derrumbe público y la caída de un imperio. Después de la confesión, no hubo gritos, no hubo escándalo inmediato, pero eso no significaba calma. Significaba algo más peligroso. Una tormenta silenciosa que estaba a punto de explotar. El día después, la normalidad imposible. La mañana siguiente llegó como cualquier otra. El sol entraba por las ventanas, iluminando una casa que ya no era la misma. Buddy bajó las escaleras con pasos lentos. No había dormido. No porque no pudiera, sino porque su mente no se lo permitía. Lisa ya estaba despierta. Preparaba café, como si nada hubiera pasado. Como si la noche anterior no hubiera destruido 24 años de historia. Buenos días, dijo ella en voz baja. Buddy no respondió, no por desprecio, sino porque no sabía qué decir. ¿Cómo se conversa con alguien que ya no reconoces? Una vida partida en dos. Ese mismo día, Buddy salió temprano hacia Carlos Bakery. El negocio no podía detenerse. Los clientes seguían llegando. Las cámaras seguían grabando. El mundo exterior seguía igual. Pero él no. Cada sonrisa frente al público se sentía como una mentira. Cada palabra como un esfuerzo. Cada minuto como una carga. Por primera vez en años, el lugar que había sido su refugio se sentía ajeno. Las primeras grietas visibles. Los empleados comenzaron a notar algo. No sabían qué era exactamente, pero lo sentían. Buddy estaba diferente, más distante, más frío, más silencioso. Un hombre que siempre había sido energía y liderazgo, ahora parecía atrapado en sus propios pensamientos. Los rumores comenzaron, primero dentro del equipo, luego fuera. Y como ocurre siempre en estos casos, no tardaron en llegar hasta los medios. El inicio del escándalo. Una filtración. Una foto borrosa. Un comentario fuera de contexto. Eso fue suficiente. En cuestión de horas, el nombre de Buddy empezó a circular en redes sociales, no por su talento, sino por su vida personal. Crisis matrimonial, problemas ocultos tras la fama.
¿El final de una relación perfecta? Las preguntas se multiplicaban, las teorías también. Y aunque nadie tenía la historia completa, todos tenían una opinión. La presión mediática, los teléfonos no dejaban de sonar. Periodistas, productores, socios, todos querían respuestas, todos querían declaraciones. Pero Buddy no habló, eligió el silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque cualquier palabra podía empeorar todo. El impacto en el negocio, el escándalo no se quedó en lo personal, empezó a afectar lo profesional, clientes que cancelaban, colaboraciones en pausa, reuniones pospuestas. Porque en el mundo de los negocios, la imagen lo es todo. Y la imagen de Buddy estaba empezando a quebrarse, no por un error empresarial, sino por una crisis emocional. El peso de la exposición. Lo más difícil no era la traición, era la exposición. El hecho de que su dolor ya no era privado, que su historia ya no le pertenecía, que su vida estaba siendo analizada, juzgada y comentada por personas que no conocían la verdad. Y eso dolía aún más. Lisa en el centro de la tormenta. Mientras tanto, Lisa también enfrentaba las consecuencias, pero de una manera distinta. El juicio público, las miradas, las críticas. Porque en historias como esta siempre hay un culpable, y ella lo sabía. Sin embargo, lo que nadie veía era su propio conflicto interno, porque aunque había cometido un error, también estaba atrapada en una realidad que ya no podía sostener. Una familia en crisis. Más allá de ellos dos, había algo más en juego: la familia, los hijos, las personas que no eligieron estar en el centro de este conflicto, pero que ahora formaban parte de él. Las conversaciones se volvieron difíciles, las emociones más intensas, y las decisiones inevitables. El momento de la distancia. Esa misma semana, Buddy tomó una decisión, no definitiva, pero necesaria. Se fue de casa, no como un acto de abandono, sino como una forma de respirar, de pensar, de reconstruirse, porque quedarse era seguir rompiéndose. El hombre detrás del personaje, lejos de las cámaras, lejos del negocio, lejos del ruido, Buddy se enfrentó a sí mismo, sin máscaras, sin roles, sin expectativas, solo él. Y la pregunta que lo perseguía desde el inicio: ¿cómo se reconstruye una vida cuando todo lo que creía seguro desaparece? El imperio tambaleante. Mientras tanto, su imperio seguía en pie, pero ya no era el mismo, porque los negocios no solo dependen de números, dependen de personas. Y cuando la persona al frente está quebrada, todo lo demás comienza a tambalearse. El final que nadie esperaba. El silencio después de la tormenta no es paz, es vacío. Un vacío que pesa más que cualquier discusión, más que cualquier verdad revelada. Y en ese vacío, Buddy comenzó a entender algo que nunca había considerado en 24 años de matrimonio. Algunas historias no terminan con una explosión, terminan con una decisión. La distancia que lo aclaró todo. Los días lejos de casa no fueron una huida, fueron un proceso. Buddy se refugió en el trabajo, pero esta vez no como antes. Ya no era una obsesión por crecer, por expandir Carlos Bakery, por demostrar algo al mundo. Era una forma de reconstruirse. Cada mañana se levantaba con la misma pregunta: ¿se puede volver atrás? Y cada noche la respuesta era más clara: no, porque lo que se rompe de verdad no vuelve a ser lo mismo. Lisa frente a sus propias decisiones. Mientras tanto, Lisa también vivía su propia batalla. Por primera vez en años se encontró sola, sin excusas, sin distracciones, sin el ruido de una vida que antes la mantenía ocupada. Y en ese silencio, entendió el peso real de sus decisiones. No era solo una relación fuera del matrimonio, era todo lo que había destruido en el proceso. El último encuentro. El reencuentro no fue dramático, no hubo lágrimas exageradas, no hubo gritos, solo dos personas, sentadas frente a frente, con una historia demasiado grande entre ellas. Tenemos que decidir, dijo Buddy. Su voz era firme, no fría, no distante, sino definitiva. Lisa asintió, porque sabía que ese momento llegaría, y que no habría forma de evitarlo. La conversación final. Hablaron durante horas, por primera vez, sin máscaras, sin defensas, sin miedo a decir lo que realmente sentían. Lisa admitió todo, no solo la relación, sino el vacío que había sentido durante años. La desconexión, la soledad dentro de una vida aparentemente perfecta. Buddy escuchó, sin interrumpir, sin justificar, sin culpar, porque en ese punto ya no se trataba de quién tenía razón, sino de aceptar la realidad, la decisión inevitable. No podemos seguir así, ¿no?, dijo finalmente Buddy. No fue una pregunta, fue una conclusión. Lisa cerró los ojos por un instante, y luego respondió: lo sé. En ese momento, 24 años de historia encontraron su final. No con odio, no con resentimiento, sino con una verdad difícil de aceptar. El amor que los unió ya no era suficiente para sostenerlos. El adiós. No hubo un gran gesto, no hubo una despedida cinematográfica, solo un abrazo, largo, silencioso, cargado de recuerdos, de todo lo que fueron, de todo lo que ya no serían. Y luego, cada uno tomó su camino, un nuevo comienzo. La vida no se detiene, y aunque el dolor no desaparece de inmediato, se transforma. Buddy volvió poco a poco a su rutina, pero ya no era el mismo hombre.
Había perdido algo, pero también había ganado claridad. Entendió que el éxito no compensa la ausencia, que construir un imperio no garantiza una vida plena, y que, a veces, las mayores lecciones llegan cuando todo se derrumba. El legado que permanece. Carlos Bakery siguió adelante. El negocio sobrevivió, la marca se mantuvo, pero ahora había algo diferente detrás de todo eso. Un hombre que ya no buscaba perfección, sino equilibrio. El giro final. Meses después, cuando el ruido mediático comenzó a desaparecer, Body hizo algo inesperado. No dio entrevistas, no explicó su versión, no buscó limpiar su imagen. En cambio, se enfocó en vivir, en reconstruir relaciones reales, en estar presente. Porque entendió algo que antes no veía. La vida no se mide en años compartidos, sino en momentos verdaderos. Una historia que deja huella. Al final, esta no fue solo una historia de traición. Fue una historia de transformación, de pérdida, de decisiones difíciles y, sobre todo, de la capacidad de empezar de nuevo. Porque incluso después de 24 años, incluso después de una verdad devastadora, siempre existe una posibilidad, la de volver a construir. Pero esta vez, sobre la verdad.